En un momento caliente, ¿no? de la economía nacional, ¿no? Con un dólar que paralelo, ¿no? Que no para de escalar, y siempre que el dólar es noticia, ¿no? en la Argentina, en los medios, es un problema, ¿no? Porque genera más incertidumbre también, ¿no? Sí, totalmente, y que aparte me parece que es justamente el objetivo de quienes lo mueven el dólar. Yo recomiendo escuchar en las poquitas ocasiones en que se da el informe completo sobre la actividad de cambio de divisas. Generalmente cuando te dicen el dólar blue tocó los 138 pesos, 238, perdón, dice, si bien hubo muy pocas operaciones. O sea, estamos hablando de una cosa muy chiquitita, de un indicador muy manipulable por muy pocos actores, que tiene un impacto enorme en la subjetividad del resto de los argentinos. Claro, eso es expectativas, ¿no? Exactamente. Pero no es un indicador fidedigno del estado de la economía de un país, ni mucho menos, sino que en realidad lo que tiende a hacer es a provocar efectos más que ser un efecto de la economía. Ahora, la gente, la incertidumbre la tiene, la inflación la sufrimos todos cuando vamos al supermercado. Se está hablando de una inflación de junio que podría rondar el 5% o incluso superarlo. ¿Cómo sigue esto? A ver, no estoy en la cartera económica, mi opinión es la de un militante y la de un ciudadano y la de un trabajador idéntico al televidente que nos está mirando en este momento. Creo que el gobierno apuesta a que la clave es anclar el tipo de cambio, que históricamente, por lo menos desde el año 80 del siglo pasado para acá, ha demostrado que cuando el dólar se dispara, arrastra consigo todos los precios de la economía. Pero anclar el tipo de cambio en la Argentina significa tener una cantidad de reservas necesaria en el Banco Central, que es el poder de fuego para dar respuesta cada vez que hay este tipo de corridas. Creo que se apuesta a recomponer el volumen de reserva del Banco Central, y para eso son las medidas que se están implementando desde hace unos días, desde hace meses en realidad, pero tratando de afinar la sintonía, como dijo en su momento Cristina, ahora, por ejemplo, restringiendo importaciones innecesarias o impidiendo la vueltita que te hacen muchas veces las multinacionales, que por comercio intrafirma subfacturan exportaciones y sobrefacturan importaciones, generalmente consumen una cantidad de dólares que es muy por encima de la que realmente merecen o necesitan. Ahora, para 2023 faltan 15 meses, ¿no? para las elecciones. Digamos, lo que le quiero preguntar es más político, ¿no? O sea, con este nivel de inflación, ¿no? El Frente de Todos tiene chances electorales. Se lo pregunto porque esto también lo empiezan a ver los gobernadores. Estamos viendo señales muy fuertes, ¿no? de los gobernadores que empiezan a desmarcarse de Alberto, a desmarcarse del gobierno nacional, ¿no? Bueno, estuvo Kicillof recientemente en la región, en Ameguino, y dijo algo así como no me gusta cuando hay crecimiento económico, pero no se redistribuye, ¿no? Exactamente, pero lo cierto es que el crecimiento económico es innegable. Las tasas que nos están mostrando hoy el INDEC, que son las mismas tasas por las que después medimos la pobreza y nos alarmamos por los índices de todo lo que falta, nos están mostrando que la economía viene creciendo trimestre tras trimestre. Se viene recuperando, ¿no? Se viene recuperando, sí, pero ya una fuerte recesión, ¿no? Sí, pero recuperó niveles previos a 2019, previos a la pandemia. ¿Sí? Estamos, creo que en los niveles de 2017, antes de que empezara la debacle del macrismo. Con lo cual, no es menor que un gobierno en 3 años, 2 de los cuales los tuvo prácticamente en su vida, haya ya recuperado aquellos niveles. Pero además hay otro dato que me parece que se le está prestando muy poca atención, que es la tasa de desempleo y la tasa de empleo. Nosotros estamos hoy en una tasa de desempleo de 7%, que es un desempleo prácticamente friccional en la Argentina. Muy pocas veces, desde 2000 para acá, hemos tenido esos números. Eso es prometedor. Y alguien te dice... Pero hay mucho empleo en negro también, ¿no? Bueno, pero eso lo detecta en la tasa de desempleo. Si hubiera la cantidad de empleo en negro, al nivel de cómo opera sobre, por ejemplo, los niveles de salario, o cómo opera en la
en el factor de presión que significa la búsqueda de empleo, no tiene incidencia. El empleo en negro cuenta como el empleo en blanco en ese sentido. Y lo que es interesante es que tenemos una tasa de empleo, o sea, ¿cuántos argentinos trabajan sobre el total de la población hoy por hoy? De 43, que es creo que la más alta, por lo menos en la serie desde que se tiene memoria de 2003, por ejemplo. Pero muchas veces se mete dentro del empleo planes, ¿no? Empleo de muy mala calidad también, ¿no? Es cierto, todo lo que vos quieras. Planes, en realidad, como plan, no cuenta como empleo. Lo que sí es posible que alguien que esté recibiendo una ayuda del Estado esté realizando un trabajo en condiciones de informalidad, pero está trabajando. Y eso lo que provoca es que un problema que están teniendo prácticamente la mayoría de las pymes, que es que a la hora de cubrir planteles, de incorporar trabajadores, no los encuentran en la cantidad y en la calidad que necesitan. Con lo cual, eso no es un indicador malo de la economía, es un indicador bueno. Muy pocas veces en la historia argentina reciente tuvimos una situación donde las empresas no consiguieran a la gente que necesitan para cubrir sus planteles. Eso me parece que a la larga, si la ley de mercado funciona como nos dicen los grandes teóricos del liberalismo, debería ir elevando el salario, porque las empresas van a tener que competir entre sí para obtener a los mejores recursos humanos disponibles o para retener a los existentes. Esa lógica en algún momento se va a tener que volver virtuosa. O sea, que estamos pasando un momento malo, es cierto, pero hay otros indicadores a los que se le presta mucho menos atención que son bastante más prometedores. Está bien, pero el tema es que la gente está viviendo, digamos, el día a día, con una inflación, digamos, que está prácticamente descontrolada. Por eso le preguntaba si con esta inflación tiene chances electorales, ¿no? El Frente de Todos, o qué es lo que imagina que va a pasar en 2023, ¿no? Yo, más que la inflación, a lo que apunto a fortalecer es al poder adquisitivo del salario. Nosotros acá tuvimos un modelo con inflación cero durante 10 años, que fue del 91 al 2001, con deflación en algún momento, y nos comimos el patrimonio estatal prácticamente íntegro mediante la privatización de empresas y logramos un desempleo que llegó al 18%, índice de pobreza alarmantes, un endeudamiento galopante. Yo no creo que la inflación sea la madre de todas las batallas o aquel altar en el que haya que sacrificar cualquier otra cosa. Yo veo las recetas antiinflacionarias que nos dan desde la oposición y todas apuntan a detener este crecimiento incipiente. Pues no es viable una inflación del 80%. No solo no es viable, no es deseable para nadie. Lo que digo es, si combatir esa inflación, o si digamos instalar la inflación como el mal de todos los males, implica acceder a las recetas que nos proponen los neoliberales, lo que estamos haciendo, a lo mejor vamos a bajar 3-4 puntos la inflación, pero va a crecer el desempleo, se va a parar el crecimiento económico, a la larga va a aumentar la pobreza. Cae el consumo también, ¿no? Cae el consumo. Es muy posible que baje la inflación. Pero no lo vimos. En los próximos meses, si hay también un enfriamiento muy fuerte del consumo, ¿no? Yo creo que hay que ir con un tablero de control donde se puedan ir monitoreando todas las variables y no ir sacrificando las que son virtuosas en este momento en función de arreglar esta de la inflación. Se va a ir mejorando en la medida en que se puedan conseguir esos otros objetivos que dije primero, que es anclar el tipo de cambio, pero mediante la recomposición de reservas. ¿Y qué lectura hace de este gesto, ¿no? de muchos gobernadores, ¿no? que empiezan a diferenciarse, ¿no? del gobierno? No tengo una lectura, la verdad, muy profunda. Veo lo mismo que se publica. No estoy muy seguro de tener una opinión. ¿Y cómo ve el panorama para el año que viene, ¿no? ¿Ve al Frente de Todos yendo unido a la elección? Yo creo que sí, porque no hay voluntad de suicidio en el Frente de Todos. Yo creo que las posturas dentro del Frente que apuestan a un triunfo en el 2023 y no a volver a la trinchera o resguardarse en determinados territorios, yo creo que esas posturas de hay 2023 van a prevalecer. Nosotros acá en Junín estamos trabajando por eso, porque hay 2023 y porque primero está la gente y porque no queremos que un movimiento táctico, estratégico de alguna mesa de cráneos
condene a la población argentina a 4 años más de neoliberalismo, que yo no sé quién lo soportaría. A mí me parece que hay que sostener este armado político que tiene grandes chances de volver a triunfar. Sobre todo porque la gente no se olvida a quién tenemos enfrente. Lo padecieron hasta 2019, no son una incógnita. Como le decía Discépolo a Mordisquito, ustedes no son una promesa, no son una incógnita. Ustedes ya gobernaron y fíjate cómo nos dejaron el país. Así que me parece que en ese terreno hay grandes chances de competir. Algunos dirigentes, ¿no?, con los que uno habla, dice, bueno, la provincia de Buenos Aires no la vamos a perder, ¿no? Podemos perder el país en 2023, pero la provincia de Buenos Aires no. ¿Usted qué piensa de esto? No, a mí me parece que esas especulaciones son suicidas. A mí me parece que el pueblo argentino no se merece que la dirigencia esté especulando en estos términos. Me parece que, sobre todo si esos dirigentes tienen responsabilidad de gestión hoy, no dentro de un año. Me parece que hoy hay que estar resolviendo los problemas cotidianos para que ese 2023 sea cada vez más una realidad, no en la provincia de Buenos Aires, en todos lados, incluso en la Cava. ¿Le gustaría que la candidata en 2023 sea Cristina? Sería una muy buena candidata, sí, pero me parece que tiene que surgir del consenso de las bases y que la dirigencia nacional tiene que escuchar mucho lo que pasa por abajo. Cuando dice que hay chances en 2023, me imagino que está pensando en que se pueda arreglar de alguna manera la cuestión económica, ¿no?, que hoy está muy desmadrada, ¿no? Sí, totalmente, pero también me gustaría ver la película completa y no solo la foto de hoy. Cuando este gobierno asumió, estaba en default. El Estado argentino había defaulteado la deuda en pesos. La deuda en pesos estaba defaulteada. Yo veo gente con la que yo hablaba en 2019, me decían, yo nunca creí que este gobierno me iba a colgar el pagadiós, yo creí en este gobierno, yo invertí en bonos, yo puse la plata ahí donde me dijeron que y ahora resulta que no me van a pagar. Bueno, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, esa deuda se arregló. Se negoció, se arregló y se está cumpliendo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, poder cumplir con esa deuda que dejó el macrismo, ¿sí? Ese festival de bonos que después terminó trayendo al FMI porque había que endeudarse en dólares para pagar los deudas en pesos. Bueno, eso se está cumpliendo. Se renegoció con el FMI que había un default a la vuelta de la esquina. Ese default iba a provocar el verdadero aislamiento de la Argentina, no esto que dicen que ahora la Argentina está aislada. Se arregló, se pateó para adelante el vencimiento. Si miramos la foto completa, no estamos peor que cuando arrancamos. Así que es probable que las cosas puedan seguir mejorando si se profundizan los objetivos. Ahora hay mucha falta de confianza, ¿no?, en el país. Los bonos argentinos pagan más que los bonos ucranianos en este momento, ¿no? Y Ucrania está en guerra, ¿no? O sea que eso habla de una falta de confianza, ¿no?, de cómo nos ve el mundo también, ¿no? Argentina es un país particular, sí. Argentina es un país con actores económicos muy, muy concentrados y muy poderosos que tienen prácticamente el mismo poder que el gobierno en muchos aspectos. Argentina es un país donde la tasa de ganancia empresaria es ridículamente grande, mucho más grande que en cualquier país del mundo. Multinacionales que en sus países de orígenes, en Francia, por ejemplo, alguna cadena de supermercados francesa, tiene el 3-4% de rentabilidad anual sobre el capital y acá tienen el 48%, ponele. Claro. De eso no habla nadie. Sí, Argentina tiene un país con particularidades, sí. Y pasa de... ¿Y por qué es tan difícil para los gobiernos poder, meterse con esos intereses, ¿no? Y en parte porque el consenso político y la educación política de nuestra población no siempre identifica al verdugo. Yo cuando veo que el proceso inflacionario se lo achaca, gran parte de la población se lo achaca íntegramente al gobierno y después defiende a los formadores de precios, cuando parte de la población entiende que el precio de los alimentos es un gran problema y cuando el gobierno intenta intervenir sobre una empresa productora de alimentos como Vicentín, se ponen del lado del estafador, que en este caso fue la empresa Vicentín. A mí la verdad que me parece que es muy difícil muñequear políticamente en un país como la Argentina, porque la verdad... Pero también hay una falta de liderazgo, ¿no? Hay liderazgos que no se están construyendo desde el gobierno de la mejor manera, ¿no? Esta pelea, digamos, interna mella cualquier tipo de confianza de la gente en el gobierno. Totalmente de acuerdo.
En eso estoy totalmente de acuerdo. La pelea que se está dando en la mesa nacional, que no existe esa mesa nacional, sino que se está dando a instancias, a niveles de los medios, nacional, no debería tener la tremenda exposición que tiene, es cierto. ¿Cómo ve la ciudad, Brusone? Un tópico, ¿no?, que siempre abordamos en el programa es, ¿qué le está faltando, ¿no?, a Junín para poder crecer, para poder desarrollarse? Un medio de prensa hace poquito editorializó algo con lo que yo estoy de acuerdo y que lo vengo diciendo muchas veces. Junín tiene un sector privado muy, muy dinámico, muy emprendedor, muy pujante, que de alguna manera suple la falta de liderazgo en el desarrollo que tiene el Estado local. Me parece que el Estado local va a veces como a la rastra, a veces como invitado y a veces como colado de ese desarrollo que producen los privados. Lo cierto es que a mí me parece que no hay suficiente intervención sobre la realidad cotidiana. Uno la ve y a veces me parece que todo deviene en la misma lógica del ahorro, de no poner, de no intervenir, de a ver cuánto dejo de poner acá y cuánto, y con esto conformo una cajita, a ver qué hago después con eso, siempre para adelante, pero uno lo ve en el espacio público. Cordones que no se pintan, sendas peatonales que no existen. No sé, instalamos primero la cámara para la fotomulta y recién a partir del reclamo de cómo me va a cobrar que te piso la senda peatonal si ni siquiera está pintada, van y pintan una o dos cruces para ver si con eso ya satisfacemos un poco a la opinión pública. Yo la veo una gestión que podría ser muchísimo más de lo que hace por los recursos de que dispone. Y el tema de la vivienda es un tema grave también, ¿no?, en la ciudad. Es una deuda, pero imperdonable. Con alquileres que son cada vez más onerosos y al mismo tiempo le significan también cada vez menos al que es propietario, ¿no? Es un juego donde no gana nadie prácticamente. Es un círculo vicioso que se generó también a partir del boom sojero, ¿no? En algún momento, donde los excedentes prácticamente inesperados que se dieron en ese momento para todos los actores ligados al complejo sojero, muchos se reinvirtieron en viviendas que hoy no rinden lo que se esperaba como inversión y bueno, o están desocupadas esperando ser vendidas o pretenden un alquiler mucho más alto de lo que el mercado puede validar. En ese contexto, no construir viviendas sociales, no poder terminar lo que iban a ser 50 y después fueron 25 y en realidad son 12 y media porque están hasta la mitad y no sé si en algún momento se podrá, parece que ahora vamos a tener un impulso de otro lado, pero la verdad que eso es una deuda imperdonable, es una afrenta a los juninenses, no haber podido, y encima todo lo que se está accionando ahora a partir de la agencia de tierras y a partir de los convenios con privados para generar loteo urbano, deja afuera al 60-70% de la población porque por ingresos no pueden acceder. O sea, hay más de la mitad de los juninenses que no tienen ninguna propuesta por parte del Estado local para conseguir su vivienda. Pero tampoco del Estado nacional o provincial, muy poco, ¿no? Siempre que uno habla con los gremios, con la UOCRA, siempre es un reclamo histórico el tema de la necesidad de un barrio de viviendas populares en Junín, ¿no? Para ese segmento que no llega a un crédito bancario. Bueno, lo último que se construyó fue por el Estado Nacional, que fue el Plan Federal, fueron cientos y cientos de viviendas. Y hoy estaría faltando algo similar, ¿no? Un desarrollo de Procrear que estuvo paralizado durante todo el gobierno de Vidal y de Macri, que creo que se inició en 2014 y se retomó recién en 2019-20 con el gobierno de Alberto Fernández. Ahí va a haber montones de viviendas dispuestas para el sorteo, apenas 149 viviendas de muy buena construcción, de muy buena calidad, en un muy buen lugar. Y que vienen avanzando a muy buen ritmo. Por lo que se ve, van avanzando a muy buen ritmo y van a ser sorteados, se va a abrir la inscripción cuando tenga el 50% completado. A mí me parece que el Estado Nacional está interviniendo, está el Procrear. Pero ¿pueden los municipios
tener algún plan de autoconstrucción? O sea, ¿hay cultura, hay experiencias en la región positivas? Sí, hay. Sí, en otras ciudades de la cuarta sección electoral, las que nombramos siempre. Ahí está Trenquelauquen, está Pehuajó. Acá, porque siempre se dice que los municipios no tienen, digamos, los recursos para afrontar el déficit habitacional. Bueno, pero se podría haber aprovechado mucho mejor el Procrear, se podría haber, si ese desarrollo urbanístico se hubiese terminado en tiempo y forma, podríamos haber accedido a un segundo, a un tercero. Yo hace no mucho hablé con una encumbrada autoridad de Procrear para preguntarle por qué no se hacían, bueno, hay que terminar el que está en marcha, me dijo, y la verdad que con una lógica absoluta. ¿Pueden venir otros después? Entiendo que sí, entiendo que sí. Hay que terminar este proceso de un modo exitoso. Brusone acaba de presentar un proyecto relacionado al tránsito, a la seguridad vial, que es la colocación de espejos parabólicos en calle Arias, ¿no? Sí, en calle Arias en un principio y en donde sea necesario. La verdad, nosotros coincidimos con el municipio en el diagnóstico de que cruzar Arias es complicado. Si uno va en sentido hacia la circunvalación, digamos, desde norte a sur, claro, es complicado. Cuando uno llega a Bernardo de Irigoyen, cuando uno llega a Quintana, los autos que están estacionados obstaculizan la visual. Y bueno, frecuentemente uno ve accidentes, sí. Lo que ellos han propuesto, han puesto a consideración del Consejo Deliberante, ahora ese proyecto que se retiró, se está revisando, es cambiar la mano de estacionamiento. Cambiar la mano de estacionamiento permitiría que quede despejado el acceso desde el norte y desde el sur hay semáforos, entonces estaría liberado. Pero lo cierto es que, primero que altera costumbres de muchísima gente y necesidades de muchísima gente. Porque hay gente que, bueno, tiene la parada enfrente de su casa porque tiene problemas de movilidad para caminar, para llegar hasta el auto. Hay montones de esas cosas. Y segundo, que los autos van a quedar estacionados en la vereda del Sol, lo cual en verano, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, es complicado tenerlo. A nosotros nos pareció que se solucionaba muchísimo más fácil esto poniendo unos espejos que ya existen en montones de ciudades. Cualquiera que viaje un poquito los ve en Rosario, los ve en muchas ciudades, que lo que hacen es, bueno, se ponen en la Uchava y permite que el automovilista, el peatón, antes de cruzar, domine todo el cruce, porque mediante el espejo es como tener una pantalla gigante que te claro. Entonces cruzas seguro. Es una inversión mucho más módica, no le cambias las costumbres ni la vida a nadie, y dejar las cosas como están. Una cosa es en una esquina de semáforo, en la otra está el espejo, y la verdad que creo que se disminuiría muchísimo la accidentología. Y si eso resulta ahí, se podría hacer en otras avenidas también.